¿Te imaginas un lugar en la Tierra con un cráter que ha estado ardiendo durante décadas? ¿O un lago rosado que parece de otro planeta? Prepárate porque hoy te voy a llevar a descubrir las historias detrás de los lugares más increíbles del mundo. Vamos a verlo, que está increíble. Cráter de gas Darvaza. Imagina un agujero ardiente en el centro de la Tierra, donde el fuego nunca se apaga. Lo más cercano al infierno. Eso es precisamente lo que encontrarás en el cráter de gas Darvaza, en el desierto de Karakum, en Turkmenistán. Ese cráter, conocido como la Puerta al Infierno, ha estado ardiendo de manera constante desde 1971, cuando un equipo de científicos soviéticos accidentalmente hizo colapsar una cueva de gas natural, lo que dio lugar a una gigantesca abertura en el suelo. Decidieron encender el fuego para evitar que el gas escapara, y así nació este fenómeno natural único. Lo impresionante del cráter no es solo su fuego eterno, sino también su tamaño. Este agujero tiene unos 60 metros de diámetro y una profundidad de 20 metros, lo que crea un espectáculo visual deslumbrante, especialmente durante la noche. A pesar de su nombre aterrador, es un destino turístico fascinante para los aventureros que buscan una experiencia fuera de lo común. La combinación de la atmósfera desértica y el fuego eterno hacen que este lugar sea tan inusual como cautivador. ¿Qué pasaría si un día dejara de arder? ¿Sería ese el comienzo del fin del mundo? ¿Tú qué crees? Cuéntanos en los comentarios. Lago Hillier. Este lago, situado en Middle Island, frente a la costa de Australia Occidental, es famoso por su vibrante tono rosado que parece salido de una paleta de pintura. El misterio del lago Hillier radica en sus microorganismos, ya que se cree que su color único proviene de la presencia de una microalga llamada Dunaliella salina, que produce un pigmento rojizo en condiciones de alta salinidad. Además, ciertas bacterias halófilas que prosperan en sus aguas saladas contribuyen al espectáculo, creando un contraste perfecto con la vegetación verde que lo rodea y el azul del océano cercano. Lo más sorprendente es que el color rosado permanece durante todo el año, a diferencia de otros lagos similares que solo muestran este fenómeno en ciertas estaciones. Sin embargo, a pesar de su aspecto, el agua del lago es completamente segura para los humanos. Este lugar no es solo un fenómeno natural extraordinario, sino también un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra formas de sorprendernos, como este lugar que puede ser el spot perfecto para una de las escenas de Barbie. Bahía de Jervis. ¿Qué podría ser más mágico que caminar por una playa de arena blanca bajo las estrellas? Bueno, hacerlo mientras el agua a tus pies brilla. La bahía de Jervis en Australia es famosa por su fenómeno de bioluminescencia, un espectáculo natural que ocurre cuando millones de microorganismos marinos iluminan el agua con un resplandor azul eléctrico. Ese fenómeno transforma la bahía en un escenario de fantasía, especialmente en las noches oscuras y tranquilas. Con cada ola que rompe o cada movimiento del agua, la bioluminescencia cobra vida, creando un efecto visual tan hipnótico que parece salido de una película de ciencia ficción. La bahía también es conocida por su increíble biodiversidad. Durante los meses de invierno, es posible avistar ballenas jorobadas que emigran por sus aguas, mientras los delfines residen aquí durante todo el año, deleitando a los visitantes con sus acrobacias marinas. Además, sus arrecifes de coral ofrecen un mundo submarino que fascina a los amantes del buceo y el snorkel. Si buscas un lugar que combine playas perfectas, vida marina impresionante y un toque de magia, la bahía de Jervis tiene que estar en tu lista. ¿Quién no querría ver cómo el océano brilla bajo sus pies? Changuidancia. Si alguna vez soñaste con caminar sobre un arco iris, esto es lo más cercano que puedes estar de hacerlo. Ese espectacular paisaje, conocido como las montañas del arco iris, es una obra maestra natural formada por millones de años de actividad geológica y erosión. Las capas de colores rojos, amarillos, naranjas y verdes se extienden como pinceladas a lo largo de un terreno montañoso que parece sacado de un cuento fantástico. El secreto detrás de estos colores están los depósitos minerales que se acumularon durante más de 24 millones de años. A lo largo del tiempo, el movimiento de las placas tectónicas y la erosión tallaron estas formaciones únicas, creando un espectáculo visual que cambia con la luz del sol. Al amanecer y al atardecer, los colores se intensifican, transformando las montañas en una obra de arte viva. Además de su belleza visual, este lugar tiene un significado cultural e histórico importante, ya que esta área fue parte de la antigua Ruta de la Seda, lo que la convierte en un lugar de encuentro entre culturas durante siglos. Hoy en día es un parque geológico protegido y una parada obligatoria para los amantes de la historia y la naturaleza. Calzada del Gigante. En la costa de Irlanda del Norte se encuentra un lugar tan fascinante que parece el hogar de criaturas mitológicas, la Calzada del Gigante. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está compuesto por más de 40.000 columnas de basalto que encajan perfectamente como piezas de un rompecabezas, creando un paisaje tan surrealista que te hace cuestionar cómo pudo haber surgido. La ciencia tiene una explicación increíble.
Esas columnas se formaron hace 60 millones de años, cuando una erupción volcánica masiva enfrió rápidamente la lava, fracturándola en formas geométricas perfectas. Pero según la leyenda local, este lugar tiene un origen mucho más épico. Se dice que el gigante irlandés Fionn Mac Cumhaill construyó la calzada para enfrentarse a su rival escocés, el temible Ben Donner, solo para descubrir que su enemigo era mucho más grande de lo esperado. A partir de allí, la historia toma diferentes rumbos. Lo cierto es que las columnas de basalto crean una de las imágenes más singulares de nuestro planeta. Ya sea que prefieras la explicación científica o la historia de gigantes, no hay duda de que esta calzada es uno de los paisajes más intrigantes del planeta. Sus formas únicas, combinadas con la vista del océano Atlántico, crean una atmósfera que atrae a viajeros de todo el mundo. Lago Spotted. En el corazón de la Columbia Británica en Canadá, se encuentra un lago que parece haber sido pintado por un artista abstracto. Este lugar único sorprende a los visitantes con una apariencia fuera de este mundo, especialmente durante el verano, cuando las aguas se evaporan parcialmente y dejan al descubierto una serie de círculos coloridos que parecen manchas gigantes en la superficie. Pero este fenómeno no es solo visualmente impresionante, tiene una explicación científica fascinante. El lago Spotted es extremadamente rico en minerales como calcio, sodio y magnesio, y a medida que el agua se evapora, esos minerales cristalizan creando círculos de diferentes colores que cambian con la concentración y la luz del sol. Es como ver un lienzo natural que se reinventa todos los días. Además de su belleza surrealista, es un lugar sagrado para los pueblos indígenas de la región, quienes lo consideran una fuente de sanación y espiritualidad. Durante siglos, sus aguas y depósitos minerales han sido valorados por sus propiedades terapéuticas. La mezcla de ciencia, cultura y arte natural hacen del lago Spotted un destino ideal para los curiosos y los amantes de la naturaleza. Las montañas Tianzi. En lo profundo de la provincia de Hunan, en China, se alzan las imponentes montañas Tianzi. Estas formaciones rocosas, conocidas por sus picos altos y delgados que emergen entre la niebla, ofrecen una vista que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. No es de extrañar que hayan servido de inspiración para los paisajes flotantes de Pandora en Avatar. Formadas hace más de 300 millones de años, son el resultado de movimientos tectónicos y la erosión constante que esculpieron pilares de cuarzo cubiertos de vegetación. Lo que hace de este lugar aún más especial es cómo las nubes a menudo envuelven los picos, creando ilusión de islas flotando en el cielo. Es un espectáculo que deja sin aliento, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando los colores del sol pintan el paisaje con tonos dorados y rosados. El nombre Tianzi significa hijo del cielo, un homenaje a un líder local que, según la leyenda, se declaró hijo del cielo durante la dinastía Ming. Además de su impresionante geología, el área está llena de historia y espiritualidad, lo que agrega un nivel más profundo de fascinación a este destino. Puente Verde. En medio de un denso bosque en Gales se encuentra uno de los puentes naturales más impresionantes del mundo, el Puente Verde. Esto no fue construido por el hombre, sino por la propia naturaleza. Está formado por una gigantesca roca caliza que con el tiempo se ha erosionado creando un arco natural cubierto de musgo y vegetación, lo que le da su característica tonalidad verde. Se encuentra en el Valle de Forest, en una zona de Gales conocida por su biodiversidad. El arco de roca se eleva sobre un pequeño río que fluye debajo, creando una imagen impresionante, especialmente cuando la luz del sol se filtra entre los árboles, iluminando las paredes de musgo que recubren el puente, haciendo que luzca mágico, como si estuviera sacado de un cuento de hadas. El Puente Verde es un claro ejemplo de cómo la naturaleza puede crear maravillas más impresionantes que cualquier construcción humana. Depresión de Danakil. Bienvenidos al lugar más caliente de la Tierra. Literalmente, la depresión de Danakil en Etiopía es un paisaje tan extremo que parece de otro planeta. Con temperaturas que pueden superar los 50 grados centígrados y un terreno cubierto de lagos de ácido, géiseres sulfurosos y formaciones de sal multicolor, este lugar es una mezcla fascinante de belleza y peligro. Lo que la hace tan especial es su actividad geotérmica constante. Situado en una de las zonas tectónicas más activas del mundo, aquí se pueden ver piscinas burbujeantes de ácido sulfúrico y montañas de sal que brillan con tonos fluorescentes de amarillo, verde y naranja. Ese espectáculo natural es el resultado de la interacción entre minerales y gases volcánicos, creando un paisaje tan surrealista que ha sido comparado con Marte o Venus. A pesar de sus condiciones extremas, la depresión de Danakil es el hogar de las comunidades Afar, quienes han adaptado su forma de vida a este entorno hostil. También es un punto de interés para los científicos que buscan comprender mejor cómo podría haber sido la vida en los primeros días de la Tierra o incluso en otros planetas. Este lugar desafía los límites de lo habitable. ¿Te atreverías a explorar este rincón del mundo? Cuéntanos en los comentarios. Río de los 5 colores. En la selva tropical de Colombia se encuentra uno de los paisajes más coloridos y asombrosos del mundo, el Río de los 5 colores, también conocido como Caño Cristales. Este no solo es famoso por su impresionante belleza, sino por sus aguas que varían entre rojo, amarillo, verde, azul y negro.
El secreto de los colores radica en las plantas acuáticas, especialmente en un tipo de alga llamada Macarenia clavijera, que florece solamente en ciertas épocas del año, cuando el agua está a un nivel más bajo y el sol brilla con fuerza. Durante los meses de julio a noviembre, el río adquiere estos deslumbrantes colores, así que si quieres conocerlo, ya sabes en qué meses debes programarte. Aunque llegar no es nada fácil, tampoco es imposible. Primero debes llegar al municipio de La Macarena, ubicado en Meta. De allí tomas una canoa que te conducirá al río Guayabero hasta el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, y allí encontrarás al famoso río de los 5 colores, Vinicunca. En los Andes peruanos se encuentra una montaña tan colorida como impresionante. Se trata de Vinicunca, también conocida como la montaña de los 7 colores o la montaña arcoíris. Este lugar es famoso por las capas de colores que se extienden por las montañas, formando un paisaje de tonos rojos, amarillos, morados y verdes. Pero ¿cómo se originó este fenómeno? Bueno, es el resultado de millones de años de actividad geológica, donde las capas de minerales se depositaron y se mantuvieron intactas hasta que la erosión y el cambio climático las expusieron, creando las franjas de color que hoy podemos admirar. La montaña es un espectáculo natural que cambia con la luz del día, mostrándonos nuevos matices en cada momento. A pesar de su belleza, el acceso a ella es desafiante. Ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, llegar a la cima requiere una caminata compleja debido a la altitud. Pero la recompensa es indescriptible. Una vista panorámica que deja sin aliento y un paisaje que parece de película. Este lugar fue incluido en la lista de los 100 lugares para visitar antes de morir. Y cómo no, es verdaderamente increíble. Colinas de chocolate. En la isla de Bohol, en Filipinas, se encuentra uno de los paisajes más cautivadores del mundo, las colinas de chocolate. Este grupo de más de 1200 montículos simétricos parece sacado de Charlie y la fábrica de chocolates, cuando las colinas cambian de verde a marrón. Estas formaciones naturales son un verdadero misterio geológico. Se cree que se formaron hace millones de años debido a la erosión de piedra caliza marina cubierta por una capa delgada de arcilla resistente al agua. Con el paso del tiempo, la naturaleza esculpió estas colinas en formas casi perfectas. Además de su belleza, las colinas de chocolate están envueltas en leyendas locales. Una de las historias más populares habla de un gigante que sufrió desconsoladamente por un amor y sus lágrimas se convirtieron en estas colinas. Hoy en día son uno de los lugares más turísticos de Filipinas y es común hacer un recorrido turístico por Bohol para apreciar también la biodiversidad. Arcoíris lunar, Cataratas Victoria. Cuando pensamos en un arcoíris, usualmente imaginamos colores brillantes creados por la combinación de agua y sol. Pero ¿sabías que existe un arcoíris iluminado por la luna? En las Cataratas Victoria, ubicadas entre Zambia y Zimbabue, puedes presenciar un fenómeno raro y fascinante, el arcoíris lunar. Ese espectáculo ocurre cuando la luz de la luna llena atraviesa las partículas de agua suspendidas en el aire, formando un arcoíris tenue pero claramente visible. El arcoíris lunar es un fenómeno extremadamente raro porque requiere condiciones muy específicas: una noche despejada, una luna llena o casi llena y una gran cantidad de rocío o agua pulverizada en el aire, algo que las majestuosas Cataratas Victoria ofrecen con frecuencia. Con una caída de agua de más de 100 metros de altura, las cataratas generan una densa niebla que atrapa la luz de la luna y la transforma en este mágico fenómeno nocturno. Aunque los colores del arco iris lunar son más suaves y difíciles de captar a simple vista, las fotografías de larga exposición revelan su espectro completo, desde el rojo hasta el violeta. La experiencia de ver un arco iris lunar bajo el cielo estrellado, con el rugido de las cataratas de fondo, es indescriptible, y algo que pocos en el mundo tienen la oportunidad de presenciar. Pozo de Thor. En la costa de Oregon, en Estados Unidos, se encuentra este increíble sumidero marino que parece una puerta hacia las profundidades del océano, un lugar donde el agua se precipita con fuerza y luego es expulsada violentamente hacia el cielo. También conocido como la fuente del océano, el Pozo de Thor es una muestra espectacular del poder de la naturaleza. Este fenómeno se encuentra en el Cabo Perpetua y aunque parece un agujero sin fondo, en realidad es una formación rocosa que interactúa con las mareas y las olas del Océano Pacífico. Durante la marea alta o cuando las olas son especialmente grandes, el agua entra con fuerza al pozo, creando una explosión que parece desafiar las leyes de la física. Ese espectáculo natural atrae fotógrafos y aventureros de todo el mundo, pero también hay que ser cautelosos. Acercarse demasiado puede ser peligroso debido a las corrientes y las olas impredecibles. Este lugar definitivamente parece sacado de una leyenda nórdica. Piscinas de champán.
En la isla norte de Nueva Zelanda, cerca de la localidad de Rotorua, se encuentra un fenómeno natural tan exótico como su nombre lo sugiere: la piscina de champán. Ese espectacular estanque es famoso por sus colores y burbujas constantes que a muchos les recuerda a una copa de champán efervescente. La piscina se formó hace aproximadamente 900 años debido a una erupción hidrotermal. Sus aguas, cargadas de minerales como azufre, arsénico y mercurio, adquieren tonos naranjas, verdes y amarillos que contrastan con el vapor que se eleva constantemente desde la superficie. El borde naranja brillante, compuesto principalmente de depósitos y arsénico, le da al estanque una apariencia única. Las burbujas que se elevan del fondo son causadas por el dióxido de carbono, que escapa lentamente del interior de la Tierra, creando un espectáculo natural hipnótico. A pesar de su belleza, las temperaturas del agua, que oscilan entre los 70 y los 75 grados Celsius, la hacen muy peligrosa para los humanos, convirtiéndola en una joya que solo podemos admirar desde la distancia. Pamukkale. En Turquía, un paisaje blanco como la nieve, pero cálido, vislumbra a visitantes de todo el mundo, y su nombre significa castillo de algodón en turco. Este lugar único combina las aguas termales con formaciones geológicas impresionantes y es famoso por sus terrazas naturales de travertino, una roca blanca formada por la acumulación de minerales de las aguas termales ricas en calcio. A lo largo de miles de años, esas aguas, que emergen a temperaturas de hasta 36 grados centígrados, han fluido cuesta abajo depositando capas de carbonato de calcio que al solidificarse, crean piscinas escalonadas de un blanco brillante que contrastan con el cielo azul de Turquía. Pero Pamukkale no es solo un lugar para contemplar, también tiene una historia importante. Durante la época romana, el sitio era conocido como Hierapolis, una ciudad construida alrededor de las aguas termales que se creían curativas. Hoy en día, las ruinas de Hierapolis, con su anfiteatro y sus necrópolis, suman un poco de historia a la experiencia, haciendo de este un destino que sí o sí tienes que visitar. Las pirámides de arena. Ocultas en un tranquilo paisaje de Bosnia y Herzegovina, se encuentran las enigmáticas pirámides de arena, una formación natural que parecen desafiar las leyes de la física. Ubicadas cerca del pueblo de Foca, esas pirámides son una mezcla de misterio, historia y naturaleza. Fueron formadas por siglos de erosión y se elevan como torres puntiagudas que parecen desafiar la gravedad. Su apariencia les ha valido el nombre de pirámides, aunque su origen no tiene nada que ver con manos humanas. Las fuertes lluvias y los vientos han dado forma a estas torres, desgastando lentamente los estratos más blandos y dejando columnas resistentes, que varían en tamaño desde unos pocos metros hasta alturas sorprendentes. Las pirámides de arena no solo son fascinantes por su aspecto, sino también por el aura de misterio que las rodea. Algunos las consideran un ejemplo de las maravillas ocultas de los Balcanes, mientras que otros creen que podrían haber inspirado leyendas locales sobre gigantes y formaciones mágicas. Este es un rincón poco conocido de Europa y ofrece una oportunidad única para quienes buscan escapar de los destinos turísticos convencionales y adentrarse en un paisaje natural diferente. Playa Roja. A lo largo del río Liohe, en la provincia de Liaoning, en China, se extiende un paisaje que parece sacado de un cuento surrealista, la Playa Roja. Pero no te confundas, aquí no hay arena ni olas. En su lugar, hay un manto rojo carmesí que cubre vastas áreas, transformando este humedal en uno de los escenarios más inusuales del planeta. El espectacular color de la playa proviene de una planta llamada Suaeda salsa, una especie de alga marina que crece en el suelo salino y húmedo de esta región. Durante la primavera, la planta es de un verde intenso, pero cuando llega el otoño, adquiere un tono rojo que convierte el paisaje en un espectáculo digno de admirar. Este fenómeno natural no solo es impactante, sino también vital para la biodiversidad, ya que alberga numerosas especies de aves migratorias y vida silvestre. La Playa Roja se encuentra dentro de la Reserva Natural de Panjin, una área protegida debido a su importancia ecológica, donde las pasarelas de madera permiten a los visitantes adentrarse en este mar rojo sin alterar el delicado ecosistema. Hazerfly. En medio del árido desierto de Nevada en Estados Unidos, existe un fenómeno que parece más una escultura. Se trata del Hazerfly. Este caleidoscopio de colores y formas es un espectáculo único producto de la naturaleza y un accidente humano. Su origen se remonta a 1916, cuando un pozo de perforación para buscar agua geotérmica quedó mal sellado. Con el tiempo, los minerales disueltos en el agua que emergía comenzaron a acumularse, formando una estructura de casi 4 metros de altura. Lo que hace al Hazerfly verdaderamente especial son los colores de sus depósitos minerales, que van del rojo al verde y amarillo, gracias a la presencia de termófilos, microorganismos que prosperan en aguas calientes. El geyser no es una atracción natural convencional. Sus aguas burbujeantes y las nubes de vapor constante crean un paisaje que parece de otro mundo. Además, está rodeado por pequeñas piscinas termales y un desierto.
Como está ubicado en terrenos privados, no siempre está abierto al público, pero su fama sigue creciendo gracias a las fotografías y los videos. Es un recordatorio de cómo incluso los errores humanos pueden convertirse en paisajes inesperados y fascinantes. Salar de Uyuni. En lo profundo del altiplano boliviano, el Salar de Uyuni se extiende como un espejo infinito, donde el cielo y la tierra parecen fundirse. Este desierto de sal es el más grande del planeta, cubriendo más de 10.000 kilómetros cuadrados. Durante la temperatura seca, es un inmenso mar blanco de hexágonos perfectamente formados por la cristalización de la sal. Pero la verdadera magia ocurre en la temporada de lluvias, cuando una delgada capa de agua cubre la superficie, transformándola en el espejo más grande del mundo. Las nubes, las montañas y el cielo se reflejan de manera tan perfecta que parece que estuvieras caminando sobre el mismo firmamento. Este lugar no solo es un paraíso para los viajeros y los fotógrafos, sino también una pieza clave del equilibrio ecológico y económico de la región, que alberga una de las mayores reservas de litio del mundo y es hogar de flamencos rosados. Pueblo de Encanto. En 2019, Disney Studios envió su equipo creativo a Colombia para buscar inspiración para la película. Así que uno de los rincones que más los cautivó fue Barichara, un pequeño y encantador pueblo ubicado en la región de Santander. Con tan solo ver su arquitectura, parece un lugar de un cuento de hadas donde el tiempo se detuvo, más que todo gracias a sus calles empedradas y su arquitectura colonial que apenas ha cambiado desde el siglo XVIII. Por ende, no es de extrañar que este lugar sirviera como una de las principales inspiraciones para el mágico pueblo de Encanto, donde habita la familia Madrigal en los eventos vistos en el film. Fundado en 1705, Barichara es considerado un pueblo patrimonio de Colombia, protegido por su importancia histórica y su conservación excepcional. Según la leyenda, fue erigido después de que la Virgen María apareciera milagrosamente en una roca, y estas mismas piedras fueron utilizadas para construir la catedral que se alza en el centro de la ciudad. Este majestuoso edificio, con su fachada intrincada y su interior aún más impresionante, refleja la prosperidad que alguna vez vivió la ciudad como un importante centro de la ruta comercial entre Colombia y el Caribe. Pasear por el pueblo es como retroceder en el tiempo, ya que explorar cada rincón lleno de portales coloridos, balcones adornados con flores, transporta a épocas coloniales y te servirá para conocer el estilo de vida de sus habitantes que apenas ha cambiado a lo largo de los siglos. Aparte de inspirarse en la arquitectura y el ambiente de la zona, el equipo de Disney también tuvo la ayuda de incontables habitantes de Barichara, cuyas historias y vivencias les sirvieron para capturar el espíritu vibrante y la magia que hicieron de Encanto una de las mejores películas animadas de todos los tiempos. La casa de Bob Esponja. En 2016, Nickelodeon Hotels and Resorts Punta Cana sorprendió al mundo con el anuncio de su increíble Villa Piña, una lujosa suite inspirada en la casa de Bob Esponja. Tras años de anticipación, ese sueño se convirtió en una deslumbrante realidad y ahora puedes hospedarte en esta villa temática ubicada en la paradisíaca República Dominicana, donde podrás experimentar la magia de fondo de bikini en carne y hueso. La Villa Piña cuenta con 2 dormitorios y 3 baños, pero lo que realmente la distingue es su decoración, completamente fiel a la casa del personaje adorado por millones de fans. Al entrar en la sala de estar, te sentirás transportado a la serie animada, con la silla de Bob, su televisor y hasta una estatua de Gary, su querido caracol mascota. El dormitorio principal es un sorprendente rincón de lujo, con una cama king size y lámparas en forma de medusas que cuelgan del techo, con tal de darle el ambiente a un aspecto surrealista y encantador. Además, dispone de un Smart TV para que disfrutes todos los episodios de Bob Esponja mientras te relajas. El baño principal no se queda atrás, con impresionantes estellos de mármol, duchas interiores y exteriores, lavabos dobles y, como la joya de la corona, una piscina infinita perfecta para disfrutar del Caribe. Sin embargo, la experiencia tiene un precio de entre $2.500 y $3.800 por noche, dependiendo de la temporada. Pero la verdad es quién puede ponerle precio a vivir una aventura al estilo de fondo de bikini. Por lo tanto, vale cada centavo para los verdaderos fanáticos de Bob Esponja. Casa de Barbie. Por varias décadas, la casa de los sueños de Barbie ha sido uno de los juguetes más deseados por sus fans alrededor del mundo. Ahora ese sueño se hizo realidad en tamaño real, ya que una réplica de la casa fue construida en la soleada ciudad de Malibú, en California. Este increíble palacio rosa abrió sus puertas en julio del 2023 para celebrar el estreno de la película de Barbie. Si la muñeca fuera una persona real, sin duda estaría encantada con la mansión, porque posee una pista de baile, una piscina extra grande y un gimnasio para mantenerse en forma. Todo en esta propiedad refleja el glamour y la diversión de la muñeca rubia. Por ende, es fácil pensar que el espacio se sienta como un juguete traído a la vida real.
El único inconveniente es su disponibilidad limitada. Solo 2 afortunados huéspedes pudieron alojarse allí entre los días 21 y 22 de julio del 2023 a través de una promoción creada por Airbnb. Si bien el precio exacto no fue revelado, se estima que fue una suma al alcance de pocos bolsillos. En todo caso, la experiencia no solo benefició a los afortunados turistas, dado que parte de las ganancias fueron donadas a Save the Children, una organización benéfica que apoya a los niños en más de 100 países, proporcionándoles recursos de aprendizaje y desarrollo. Springfield. Universal Studios Florida hizo realidad el colorido pueblo de los Simpson, donde los fans pueden sumergirse en el universo de la serie animada más larga de la historia. Al caminar por las calles perfectamente recreadas, sentirás que has cruzado la pantalla y ahora formas parte de Springfield, pues cada rincón, con sus colores brillantes y detalles caricaturescos, te transportan al mundo animado de Bart y su familia. Una de las atracciones principales es la cerveza Dove, la bebida favorita de Homero Simpson y sus amigos. Si lo deseas, podrás saborearla en el Dove Gardens, un bar al aire libre que ofrece una experiencia inmersiva, perfectas para los fans de la serie, o en la réplica de la taberna de Moe, que incluso tiene a Barney disfrutando también de una cerveza. Además, al pasear por el Fast Food Boulevard, un área que parodia los restaurantes de comida rápida, te toparás con el camión de tacos del hombre abejorro, mientras que el jefe Gorgory parece haber dejado su patrulla para devorar una rosquilla de la tienda Lord Donut, como lo demuestra su auto estrellado contra un hidrante de incendios. Pero la diversión no termina allí. Dentro de Fast Food Boulevard también te espera Krusty Burger, mientras que Cleto's Chicken Shack ofrece el mejor pollo frito del pueblo. Por supuesto, no puede faltar una réplica exacta del Mini Super Apu, donde podrás adquirir recuerdos de tus visitas a Springfield. En resumen, una visita a Universal Studios te transporta al humor, la sátira y la locura del mundo de los Simpson, donde cada detalle está perfectamente recreado para hacerte sentir como un verdadero ciudadano de Springfield. Casa de Up, una aventura de altura. La colorida casa que fue el escenario de la emotiva historia de amor entre Carl y Ellie sería el sueño de cualquier propietario, aunque no tenga la capacidad de volar con globos a través de miles de kilómetros hasta las Cataratas Paraíso. Para una pareja californiana, ese sueño se convirtió en realidad en 2011, cuando la empresa Berger Homes construyó la casa en la ciudad de Harriman, Utah, replicando cada detalle con precisión. Tan pronto la pareja formada por Lynette y Clint Hamlin sabían que encontraron el lugar perfecto para su familia, así que al ser grandes fanáticos de Disney, pagaron $400,000 por la propiedad y se mudaron a su nuevo hogar para vivir en un lugar de ensueño. Desde la cerca blanca hasta la veleta en el techo, el exterior evoca la misma calidez y nostalgia que la versión animada, e incluso el interior refleja fielmente la decoración que viste en la película. Tan pronto la existencia de la casa de Up se hizo viral en internet, la avalancha de turistas y fanáticos de Disney, interrumpiendo su día a día, produjo que los propietarios instalaran un cartel advirtiéndoles que es una propiedad privada y que no permitían visitas al interior. Por suerte, la pareja terminó cediendo a las peticiones de los visitantes y ahora es posible rentar el espacio para sesiones de fotos donde los fanáticos podrán ver cómo vivían Carl y Ellie en la película animada. Bistro Chez Remy. La norma en los parques temáticos es que las opciones gastronómicas suelen estar basadas en comida rápida de dudosa calidad. La diferencia la marca este restaurante ubicado en el encantador Ratatouille Miniland en Disneyland París, que ofrece una experiencia única de cocina tradicional francesa. Inspirado en el restaurante que el adorable ratoncito abre en la película de Disney Pixar Ratatouille, este lugar lleva la magia de la gran pantalla a la realidad. La premisa del restaurante es fascinante, ya que los comensales se reducen al tamaño de ratones y disfrutan de una comida en un entorno sobredimensionado, donde los chorros de champán, la vajilla gigante, las tapas de frascos de mermelada y utensilios de cocina son parte de la impresionante decoración que te hace sentir dentro de la película. Siguiendo las tradiciones de la comida francesa, Bistro Chez Remy ofrece un servicio impecable con un mesero que te lleva a tu mesa y te presenta un menú lleno de las mejores delicias del país galo. Lo mejor de todo es que parece que cada plato es preparado por el propio Remy, haciendo que esa experiencia culinaria sea tan exquisita como inmersiva. Cars Land. Inspirado en la exitosa película Cars, esta zona temática de Disney California Adventure Park transporta a los visitantes directamente a la ciudad de Radiator Springs, donde cada detalle del pueblo en el que los autos cobran vida es recreado con la más fiel precisión y ofrece una experiencia inmersiva que fascina tanto a niños como a adultos, con 3 atracciones principales, entre ellas el popular Radiator Springs Racers, que te hará sentir como en un auto a máxima velocidad. Cars Land es el lugar perfecto para vivir la emoción de las carreras junto a Rayo McQueen. Para completar la experiencia, los visitantes se suben a un
convertible que recuerda a los personajes de la película y se embarcan en un paseo panorámico por el Ornament Valley. El recorrido culmina en una emocionante carrera lado a lado con otro vehículo, con el que los fans pueden sentir la misma velocidad del Rayo McQueen. El nivel de atención al detalle es de tal magnitud que el paisaje rocoso del sureste estadounidense y los lugares clásicos de la Ruta 66 como Matter's Junkyard, Sally's Cozy Cone Motel y Café VA The Flow producen que los turistas se sientan dentro del corazón de la película. Al fondo, la espectacular cadena montañosa Cadillac Range, con sus 38 metros de altura, domina el paisaje e igualmente representa la mayor obra de arte hecha en roca jamás creada en un parque temático de Disney. La casa de los Simpson. Existen muchos aspectos sobre la familia favorita de todos que no se trasladan fácilmente a la vida real, desde su piel amarilla brillante y sus 4 dedos hasta el hecho de que nunca envejecen. Pero hay algo de los Simpson que sí logró cruzar la barrera de la ficción. Su casa en la avenida Siempre Viva 742 de Springfield. En 1997, los constructores Kaufman y Broad recrearon fielmente cada rincón de la casa de la familia de los Simpson en la ciudad de Henderson, Nevada. No era solo una representación aproximada, sino una réplica exacta. Desde los tonos pastel en las paredes hasta las latas de cerveza Dove en el refrigerador y la casa del árbol de Bart en el patio trasero, cada detalle estaba pensado para hacerte sentir como si vivieras en Springfield. La propiedad fue construida como el gran premio de un concurso donde el ganador debía elegir entre $75,000 en efectivo o las llaves de esta réplica increíblemente precisa. La ganadora Barbara Howard prefirió recibir el dinero y le dio la oportunidad de adquirirla a otra persona. Lamentablemente, su nuevo propietario eliminó todos los detalles de la casa de Homero y fue transformada en una casa común y corriente, que la hizo perder ese toque temático de Springfield que la hacía tan especial. Aún así, por un breve tiempo, la casa de los Simpson estuvo viva en nuestro mundo para cumplir el sueño de miles de fanáticos. La casa del increíble mundo de Gumball. Desde su primera emisión en 2011, la serie protagonizada por la familia Watterson revolucionó la industria de la animación al integrar lugares reales con un toque de animación. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta fusión es la casa familiar situada en el número 1026 de la calle York en Vallejo, California. Aunque la casa real y la que aparece en la serie animada son visualmente idénticas, hay una notable diferencia. La residencia del mundo real tiene un solo piso, mientras que el hogar de los Watterson en Elmore cuenta con 2 pisos y un ático. En el universo de la serie, la casa es el epicentro de sus aventuras y dramas cotidianos, incluyendo sus momentos en el ático donde Gumball y Darwin siempre encuentran nuevas formas de divertirse. Si bien Elmore es un lugar ficticio, Vallejo ofrece una experiencia casi mágica para los fanáticos que buscan conectar con la serie en la vida real. Lamentablemente, el aumento en el número de visitantes a la zona y para preservar la privacidad de los residentes causaron que la casa de los Watterson fuera eliminada de Google Street View, así que la única forma de verla es viajando en persona a la ciudad de Vallejo, California. La casa de los Picapiedras. Gracias a sus autos impulsados por los pies y las criaturas prehistóricas al alcance de la mano, los Picapiedra lograron hacer que la vida de la Edad de Piedra pareciera totalmente divertida. Después de todo, ¿quién no querría tener un dinosaurio como mascota? Ahora puedes vivir la fantasía de conocer su casa, o al menos la versión real de su hogar. En 1976, el arquitecto William Nicholson diseñó una vivienda de 250 metros cuadrados usando una técnica vanguardista conocida como cúpula monolítica. Con el tiempo, la casa se deterioró, pero fue restaurada y repintada en tonos naranja y púrpura, evocando de inmediato el colorido mundo de Pedro, Vilma y Pebbles. La verdadera magia llegó en 2017, cuando su nueva propietaria decidió darle un toque prehistórico aún más impactante. En lugar de cerezos o viñedos, instaló estatuas de dinosaurios de 4.5 metros de altura, junto con un mamut lanudo y una jirafa, que ayudaron a traer a la vida la visión de los Picapiedras. Sin embargo, la extravagante decoración no fue el agrado de todos, pues los vecinos de la ciudad de Hillsborough, California, donde se ubica la casa, demandaron a la propietaria, exigiendo que retirara las figuras de dinosaurios, un cartel con la frase Yabba Dabba Doo y otros detalles inspirados en la serie de Hanna-Barbera, alegando que esos elementos eran una molestia pública y que no recibió los permisos adecuados del gobierno para instalar dichos objetos. La situación escaló a un punto en que la propietaria contrató un equipo de abogados y luchó contra el gobierno, que al final le permitió mantener su decoración de los Picapiedras e inclusive recibió una compensación de $125,000 por parte del ayuntamiento de la ciudad de Hillsborough. La casa de Peppa Pig. Desde su estreno en 2004, esta serie se convirtió en un fenómeno global adorado por niños en edad preescolar
y se volvió una máquina de entretenimiento que genera $1.500 millones al año. Por este motivo, si tienes un hijo o hermano pequeño deseoso de conocer a la cerdita y a su familia, solo tienes que llevarlo a Peppa Pig World, un fascinante mini parque temático ubicado dentro del Parque Bolton en Hampshire, Inglaterra, que transporta a los más pequeños directamente al colorido mundo animado. Con 7 emocionantes atracciones inspiradas en las caricaturas, el parque es una fiel recreación del vibrante colorido universo de Peppa Pig, en que las colinas verdes y los brillantes escenarios parecen sacados directamente de la pantalla. Desde el momento en que entras, te zambulles en una tierra de fantasía, perfecta para vivir las aventuras de Peppa, George y su divertida familia. Entre las atracciones favoritas de los niños, destaca la casa de la familia Pig, donde pueden admirar estatuas de tamaño real de Peppa, George, mamá y papá Pig. También podrás disfrutar de emocionantes paseos en el castillo, los botes del abuelo, el auto de Papá Pig y los helicópteros de la señora Rabbit. Por lo tanto, Peppa Pig World es una experiencia mágica que da vida a este encantador mundo y sin duda es una visita obligada para cualquier fan de la serie. Cataratas del Paraíso. En la película Up, una aventura de altura, el intrépido señor Fredricksen y el entusiasta Russell se elevan hacia las cataratas del paraíso en una casa flotante, suspendida por un mar de globos. Este mágico destino era el sueño dorado de Carrie Ellie, al ser un lugar lleno de maravillas que parece estar más allá del alcance de la realidad. Pero lo que muchos no saben es que las cataratas del paraíso están inspiradas en un lugar verdaderamente impresionante, el Parque Nacional Canaima en Venezuela. Antes de comenzar la producción, el director Pete Docter y su equipo se adentraron en este paraíso terrenal en busca de inspiración y se encontraron una tierra tan impresionante como la que imaginaron. Apenas llegaron a Canaima, con sus imponentes tepuyes y el Salto Ángel, que representa la caída más alta de agua en el mundo, al elevarse 979 metros de altura, supieron que habían dado con el escenario perfecto de la aventura que querían plasmar en la pantalla. Aún así, la travesía no fue nada fácil, pues este rincón del mundo es tan remoto que el viaje hasta allí comienza con un vuelo de 1 hora en pequeños aviones Cessna desde Ciudad Bolívar, seguido de un viaje en canoa de 5 horas hasta el campamento base. Luego tomaron un sendero hacia el Santo Ángel, que significó caminar durante 1 hora y media por el denso bosque tropical, hasta llegar al punto donde los recibe la vista épica de la cascada. El esfuerzo es recompensado con una refrescante piscina natural que sirve como el lugar ideal para relajarse y disfrutar de un chapuzón en medio de la grandiosidad natural, que fue capturada en la película ganadora del premio Oscar a la mejor película de animación, Alien Pizza Planet. Este restaurante abrió sus puertas en abril del 2019, justo a tiempo para el Pixar Fest en Disneylandia, California. Los fans de Toy Story lo reconocerían al instante como el famoso restaurante de temática espacial donde Buzz Lightyear y Woody se enfrentan con los entrañables aliens de 3 ojos que tanto hicieron reír a grandes y chicos. Pizza Planet ofrece una experiencia inmersiva para el almuerzo y la cena, con mesas distribuidas en 2 niveles. En el nivel inferior, una sala de juegos invita a toda la familia a sumergirse en la diversión, mientras disfrutan del mágico mundo de Pixar. El menú, como no podría ser de otra manera, incluye una variedad de pizzas, ensaladas, sándwiches de albóndigas, merengadas, helados y mucho más para todos los gustos. Aunque algunos visitantes comentan que la comida es la típica de un parque temático, con pizzas producidas en masa y un tanto grasosas, la posibilidad de vivir el encanto de Toy Story en la vida real hace que cada bocado y cada rincón del restaurante valgan la pena. Pueblo de Pinocho. La historia de esta película se desarrolla en Italia, pero el verdadero pueblo que inspiró el diseño del hogar del títere de madera y Geppetto lo encontrarás en Alemania. Rodenburg of der Tauber es una joya medieval situada en el sur del país, que sirve como la estrella de la famosa Ruta Romántica, un recorrido que conecta algunas de las ciudades más hermosas de Baviera y Baden-Württemberg. En la Edad Media, cuando Hamburgo, Berlín y Múnich aún no eran las grandes metrópolis que conocemos hoy, Rodenburg era una de las ciudades más importantes de Alemania, con una población de 6.000 habitantes. En la actualidad, sigue conservando su magia medieval y se ha convertido en el pueblo más visitado del país, recibiendo alrededor de 2.5 millones de turistas al año. No es difícil entender por qué, ya que apenas ves sus calles empedradas, casas con entramado de madera y murallas que la rodean, parecen sacadas directamente de una obra literaria. Rodenburg no es un símbolo de la historia medieval, sino también un milagro de preservación. En marzo de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por llegar a su fin, los soldados alemanes se atrincheraron en la ciudad para defenderla de los ataques aliados. Sin embargo, su belleza era tan legendaria que el general estadounidense Jacob L. Devers ordenó que no usaran artillería pesada para no destruir este tesoro histórico. La casa de Minnie Mouse. A todos los fanáticos de la ratoncita más famosa del mundo, les encantará saber que su casa ha sido recreada en Disneyland, California. Ubicada en el área de Toontown, la casa de Minnie Mouse es un sueño hecho realidad.
ya que su forma de cabaña, adorablemente rosa y púrpura, generan que el lugar parezca sacado directamente de una película. Desde el momento en que llegas, el Festival de la Ternura comienza a la puerta, que está rodeada con una valla rosa con detalles en forma de corazón, a juego con las ventanas. Incluso el buzón para el correo lleva el moño de Minnie y añade un toque personal que los visitantes no podrán resistirse. A diferencia de muchos lugares donde todo está prohibido al tacto, el hogar de Minnie es completamente interactivo. Los niños adultos pueden explorar a fondo su cocina, donde un pastel se hornea lentamente en el horno, o abrir un refrigerador y descubrir sus comidas favoritas. Los muebles de la casa también están disponibles para relajarse, lo que te hará sentir como si estuvieras viviendo dentro de una caricatura. Iglesia de Arendelle. En los eventos vistos en Frozen, Elsa fue coronada en una iglesia que guarda una sorprendente similitud con la iglesia de St. Olaf, situada en el pintoresco pueblo de Balestrand, en Noruega. Este majestuoso recinto, construido en 1897, pertenece a la Iglesia de Inglaterra y se encuentra bajo la jurisdicción del obispo de Gibraltar, responsable de todas las iglesias anglicanas en Europa. La iglesia fue erigida en memoria a Margaret Sophie Greenleaf, hija de un vicario de Yorkshire, Inglaterra, quien en su pasión por el montañismo llegó al país escandinavo en el siglo XIX. Tras casarse con el noruego Knud V, Margaret nunca se sintió completamente a gusto con los rituales luteranos noruegos, por lo que en su lecho de muerte en 1894, Knud le prometió cumplir su último deseo: construir una iglesia anglicana en su honor. Si eres fanático de Frozen y deseas sumergirte por completo en el reino de Arendelle, solo tienes que viajar a la ciudad de Bergen. Tan pronto llegues, reconocerás a Bryggen, el puerto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus coloridas casas de madera que sirvieron de inspiración para el hogar de Elsa y Anna. Luego podrás emprender un viaje de 4 horas desde Bergen hasta Balestrand, donde te espera la iglesia de St. Olaf, con su imponente interior que fue replicado para la coronación de Elsa en la película. Castillo de la Bella Durmiente. En la cima de los Alpes alemanes se erige el impresionante castillo de Neuschwanstein, una verdadera obra de arte que parece sacada de un cuento de hadas. Con su imponente arquitectura y los exquisitos murales que cubren cada rincón de sus paredes, ese palacio ha fascinado a millones de personas, incluyendo al mismísimo Walt Disney, quien, sintiéndose inspirado por su belleza, utilizó el diseño del palacio alemán como modelo para crear el Castillo de la Bella Durmiente. Desde que esta película llegó al cine en 1959, tuvo un enorme impacto en las siguientes producciones de Disney. Incluso la imagen del castillo aparece en el logo de la bienvenida de todas sus películas, así como también construyeron una réplica de Disneyland para que los fans vieran de cerca una obra animada traída al mundo real. En relación al verdadero palacio, fue concebido por el rey Luis II de Baviera, un soñador y visionario que lo diseñó como un homenaje a sus más grandes pasiones, las artes y la poesía. Cada pared de esta residencia cuenta con una historia de amor, desdicha, triunfo y tragedia, siendo estos temas que también resuenan en las películas de Disney. Aunque el monarca murió antes de haber completado su obra maestra, muchas de las áreas del castillo reflejan su visión, como el magnífico Salón del Trono, que está inspirado en las iglesias bizantinas de siglos pasados. Castillo de Mérida. Como si las imponentes sierras altas de Escocia no fueran lo suficientemente cautivadoras, el grandioso castillo de Eilean Donan se alza entre 3 lagos, creando un paisaje que parece salido de una novela de fantasía. La estructura, situada en una pequeña isla, ha sido testigo de guerras, conflictos familiares y destrucciones que lo llevaron a ser reconstruido varias veces a lo largo de la tumultuosa historia. Tras casi 200 años de abandono, fue rescatado de sus ruinas cuando un nuevo propietario adquirió la isla en 1911 y dedicó las siguientes 2 décadas a restaurarlo con una meticulosa pasión. En 1932, el castillo abrió sus puertas al público, revelando su interior lleno de muebles y artefactos históricos que cuentan la rica historia escocesa. Este lugar no solo es una joya histórica, sino que también sirvió de inspiración para Valiente, la película de Disney en la que Mérida, la intrépida princesa de cabellera pelirroja, lucha por forjar su propio destino. La magia del castillo de Eilean Donan, junto con otros sitios emblemáticos como el castillo de Quahar, a orillas del lago Ness, y las misteriosas piedras de Kalashnish, ayudaron a los artistas de Disney a recrear la vibrante mística de Escocia medieval. Castillo de la Bella y la Bestia. Los fans de Disney tienen la mejor suerte de todas, ya que pueden vivir una experiencia mágica visitando el grandioso castillo que inspiró al que vimos en la película de 1991, La Bella y la Bestia. Situado en la idílica campiña francesa, el castillo de Chambord no solo cumple con todas las expectativas, sino que las supera sin importar lo altas que sean. Este palacio, con 426 habitaciones,
extensos jardines, torres que parecen tocar el cielo y un precioso lago que refleja su grandeza, te transportará a un cuento de hadas que jamás olvidarás. Apenas vislumbres sus misteriosos túneles, ventanas infinitas y una decoración sin igual, te sentirás como si estuvieras recorriendo los pasillos donde Bella y la Bestia tuvieron su inolvidable historia. Cuando los artistas de Disney comenzaron a trabajar en el clásico animado, visitaron el castillo de Chambord para capturar el diseño y trasladar su esplendor a la pantalla. Originalmente fue construido entre 1519 y 1547 como una cabaña de caza, pero a juzgar por su majestuosidad, es seguro que dejó obsoletas a todas las demás estructuras de ese tipo gracias a su lujoso interior y su impresionante arquitectura, que fueron el deleite del rey Francisco I de Francia. Tan pronto comenzó la producción de la película, su estilo rococó fue una fuente de inspiración vital para los detalles del hogar del personaje principal, aunque también usaron otros como el Palacio de Versalles y su Galería de los Espejos para crear el lujoso entorno que rodea a Bella y la Bestia. Palacio del Emperador de Mulan. Esta película animada transporta a los espectadores a un mundo lleno de historia y cultura china, destacando el Palacio Imperial, que es una recreación de la ciudad prohibida, el verdadero símbolo de la opulencia y el poder de los antiguos monarcas chinos en el corazón de Beijing. El gigantesco complejo, que albergó 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX, es una maravilla arquitectónica que cubre aproximadamente 150.000 metros cuadrados, distribuidos en 980 edificios, 9.999 habitaciones y varios espacios más que, en vez de un palacio, lo hacen una ciudad en sí misma. Durante la era imperial, la ciudad prohibida cumplía su función como el exclusivo hogar del emperador y su familia, mientras que los intrusos eran disuadidos por guardias armados con arcos y flechas. La entrada principal del palacio tenía 5 puertas, pero la puerta central estaba reservada exclusivamente para el emperador. Aun cuando los animadores hicieron un gran trabajo recreando el palacio, cabe destacar que la historia de Mulan se desarrolla en la dinastía Han, comprendida del 200 a.C. al 200 después de Cristo, pero la ciudad prohibida fue construida unos 1200 años después, en un periodo muy posterior a la era de la heroína china. Ciudad de México. La Ciudad de México es una metrópoli que literalmente se hunde bajo el peso de su historia y su gente. Construida sobre lo que fue la vasta cuenca del lago de Texcoco, esta región alguna vez estuvo llena de agua que proveyó vida a los aztecas durante siglos. Sin embargo, el lago y otros cuerpos de agua cercanos fueron drenados a partir del siglo XVII para proveer agua a los pobladores y controlar las constantes inundaciones. Pero este acto de ingeniería tuvo consecuencias inesperadas y catastróficas. El drenaje dejó detrás de sí un suelo blando y sedimentos inestables, convirtiendo a la ciudad en un terreno vulnerable. Durante los terremotos, el terreno tiende a licuarse, amplificando los daños sufridos por las estructuras. Además, la eliminación del agua superficial transformó la zona en un espacio semiárido, donde ahora la escasez de agua es una crisis constante. Es más, los acuíferos subterráneos que deberían alimentar la ciudad son explotados a un ritmo 2 veces mayor que su capacidad de recarga. El problema más visible y alarmante es el hundimiento desigual de la ciudad. Lugares emblemáticos como el Zócalo ahora están en una altitud más baja que el antiguo lecho del lago, e incluso algunas zonas de la capital se hunden hasta 40 centímetros al año. En total, se estima que la Ciudad de México ha descendido 10 metros en el último siglo, lo cual genera un caos estructural donde edificios se inclinan o se hunden bajo su propio peso y trae como consecuencia un futuro incierto para la segunda área metropolitana más grande del continente americano, San Francisco. El 18 de abril de 1906, la ciudad californiana vivió una de las tragedias más devastadoras de su historia, cuando un terremoto de magnitud de 7.9 sacudió la metrópolis y más de 500 kilómetros de la costa californiana, dejando a su paso un rastro de destrucción casi inimaginable. Pero el verdadero horror llegó después, ya que durante 3 días, los incendios avivados por el caos arrasaron con lo poco que quedó en pie y dejaron a más de 3.000 personas sin vida, mientras gran parte de la población restante quedó sin hogar. En 1989 se produjo otro terremoto de magnitud 6.9 en el área de la bahía de San Francisco, que produjo la muerte de 63 personas y generó daños materiales por valor de $6.600 millones. Pero lo más impactante sobre esos sismos es que los geólogos advirtieron que el desastre podría repetirse, quizá en una escala aún mayor. En 2007, estimaron que había un 63% de probabilidad de que un terremoto de magnitud de 6.7 o más golpeara la zona de la bahía antes del 2037.
Las predicciones más recientes son aún más alarmantes, pues existe un 76% de posibilidades de que San Francisco enfrente un terremoto de magnitud 7.0 en las próximas 3 décadas. Si se llegara a superar la magnitud del desastre de 1906, las consecuencias serían catastróficas, con hasta 4.000 muertes, 25.000 heridos y medio millón de personas sin hogar. El panorama se agravó más cuando los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos descubrieron que bajo las aguas de la bahía de San Francisco, 2 zonas de fallas sísmicas están conectadas, creando un escenario potencialmente apocalíptico. Esta conexión, que se extiende por más de 185 kilómetros desde la región vinícola en el norte hasta la ciudad de San José en el sur de la bahía, podría liberar un terremoto de magnitud 7.4 o mayor. Lo más aterrador es su inminencia, pues los geólogos calculan que hay un 32% de probabilidades de que ocurra en los próximos 30 años, y pondrá en riesgo de perderlo todo a casi 8 millones de personas. Nueva York. El futuro de la Gran Manzana pende de un hilo mientras el cambio climático amenaza con reescribir su silueta. Según los pronósticos más sombríos, el nivel del mar podría aumentar más de 1.8 metros en el próximo siglo, con lo cual transformará una de las ciudades más emblemáticas del mundo en un paisaje inundado hasta donde alcance la mirada. De producirse ese desastre, al menos 8 millones de personas perderán sus hogares y lugares de trabajo en lo que será catalogado como una de las catástrofes urbanas más grandes de la historia humana. No creas que se trata de simples especulaciones, pues los datos indican que para el 2050, el 37% del Bajo Manhattan estará bajo constante amenaza de mareas altas. Y lo que es peor, hacia finales del siglo, el nivel del mar podría aumentar hasta 2 metros, engullendo gran parte de la ciudad bajo las aguas del Atlántico. Ante la inminente crisis, las autoridades locales pusieron en marcha un audaz plan de infraestructura. Con un costo estimado de $10.000 millones, el proyecto busca extender 2 cuadras del Bajo Manhattan hacia el río Este. A la par, las obras contemplan un malecón de 8 kilómetros alrededor de Staten Island y la construcción de dunas protectoras en la península de Rockaway, siendo estos los últimos recursos que podrían salvar a Nueva York de ser absorbida por el océano. Amazonas. El pulmón verde del planeta no solo es la mayor selva tropical del mundo, sino también la cuenca fluvial más grande. En su vasto territorio habita el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra y sorprendentemente el 75% de las plantas que florecen en esta región son endémicas, mientras que sus ríos albergan más de 3.000 especies de peces que representan la mayor diversidad de agua dulce del mundo. Sin embargo, este paraíso natural enfrenta una grave amenaza. A causa de la explotación económica insostenible, se ha perdido el 20% del bioma amazónico y si no se toman medidas urgentes, se proyecta que un 27% del área estará completamente desforestada para el 2030. Aunque las tasas de deforestación han disminuido ligeramente en los últimos años, el ritmo sigue siendo alarmante, con Brasil encabezando esa devastación, en tanto los países andinos como Bolivia y Perú también presentan crecientes índices de deforestación. A esta crisis se suma un enemigo aún más feroz: los incendios forestales. En 2019, esos devastadores fuegos aumentaron un 355% en comparación con el año anterior, y fueron los responsables de la destrucción de vastas áreas de bosque. De hecho, los últimos estudios científicos confirmaron que los constantes incendios forestales generan que el Amazonas emita más dióxido de carbono que oxígeno a la atmósfera. Por lo tanto, la destrucción del pulmón vegetal de la Tierra tendrá consecuencias irreversibles para el clima, la biodiversidad y el futuro de la humanidad. Miami. El sur de Florida es una de las regiones del planeta más vulnerables a la crisis climática, y de hecho más de 9 millones de personas enfrentan una tormenta perfecta de desafíos ambientales en forma del imparable aumento del nivel del mar, huracanes cada vez más destructivos, contaminación del agua potable, erosión de las costas, inundaciones recurrentes y la alarmante pérdida de fauna y hábitats naturales. De todas las zonas del estado, Miami es una de las zonas más vulnerables a causa de su elevación media de menos de 2 metros sobre el nivel del mar. Los expertos proyectan que para el 2060, el nivel del mar habrá aumentado 1.8 metros, lo cual sería un cambio nunca antes visto para esta área densamente poblada. También proyectan que las consecuencias serían catastróficas, pues un tercio de las viviendas podría terminar bajo el agua, dejando propiedades por un valor de más de $200.000 millones prácticamente inútiles. Pero lo más inquietante no es el riesgo de inundación, sino que Miami y el resto del sur de Florida podría volverse inhabitable antes de ser tragado por el Atlántico, ya que sus fuentes de agua dulce están siendo contaminadas por las actividades humanas y es cuestión de tiempo para que la región enfrente a una de las peores crisis de agua potable de la historia. Taj Mahal.
La obra arquitectónica que sirve como orgullo de la India fue construida en mármol hace más de 350 años y hoy en día recibe millones de visitantes ansiosos por maravillarse ante su belleza. Pero detrás de esta fachada de ensueño se esconde una realidad preocupante que amenaza con destruir uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Eso se debe a que el cercano río Yamuna está muriendo por culpa de la contaminación industrial, la deforestación y el excesivo uso del agua. Si te preguntas cómo la falta de agua puede afectar un edificio, la verdad es que es una amenaza directa para el antiguo mausoleo, debido a que sus cimientos de madera dependen de la humedad del entorno para mantenerse fuertes, y si el río se seca, el Taj Mahal podría desmoronarse como un castillo de naipes. En los últimos años hemos sido testigos de cómo el Yamuna se ha ido encogiendo, especialmente durante los meses más calurosos. La situación es tan grave que algunos expertos advierten que el Taj Mahal podría colapsar en menos de 5 años. Así que esta posibilidad encendió las alarmas entre activistas, historiadores y amantes del patrimonio cultural de todo el mundo. También es preocupante que esta no es la primera vez que la obra se enfrenta a un peligro inminente, ya que en 1996 la contaminación atmosférica causó que su mármol adquiera un tono amarillo. A raíz de esa situación, las autoridades hindúes obligaron a las fábricas cercanas a dejar de utilizar carbón o a mudarse a otras zonas del país, para evitar que el Taj Mahal fuera arruinado por completo. Venecia. Para la ciudad apodada la Reina del Adriático, sus canales son una fuente de vida porque sirven para comunicar las distintas zonas y fungen como su principal atractivo turístico. Lamentablemente los mismos canales podrían ser su perdición, ya que la subida del nivel del mar y el aumento de las tormentas deja al área vulnerable a sufrir inundaciones. Al mismo tiempo existe otro problema que también amenaza su existencia. Según un estudio reciente, Venecia se hunde bajo su propio peso e inclusive descubrieron que se inclina lentamente hacia el este, como si la ciudad entera estuviera cediendo ante un enemigo invisible. Es más, el hundimiento fue identificado como una amenaza grave hace décadas, cuando determinaron que la extracción de agua subterránea y la compactación del suelo causada por el peso de sus edificios contribuyeron al fenómeno. Ahora, gracias a un análisis detallado de datos recopilados entre el 2000 y el 2010, fue confirmado que la ciudad desciende entre 1 y 2 milímetros por año. Pero eso no es todo. La laguna que rodea Venecia presenta un estado más crítico, pues sus secciones norte y sur se hunden a ritmos de hasta 3 y 4 milímetros anuales respectivamente. Si el hundimiento continúa al ritmo actual, Venecia podría descender unos 80 milímetros más en los próximos 20 años. Y según las proyecciones, para el año 2100, esta joya italiana podría estar por completo bajo las aguas del mar Adriático. Bangkok. Para los 11 millones de habitantes de la capital de Tailandia, las inundaciones son un desafío que ya forma parte del paisaje cotidiano. Esta vulnerabilidad no es casualidad, sino el resultado de su ubicación geográfica en la cuenca del río Chao Phraya y su escasa elevación a tan solo 1.5 metros sobre el nivel del mar. No obstante, lo que hoy es un problema recurrente podría convertirse en una crisis sin precedentes en las próximas décadas, debido a que el cambio climático y el hundimiento continuo del terreno están convirtiendo a Bangkok en una ciudad doblemente vulnerable. De acuerdo a un reciente estudio científico, si la temperatura global sube 4 grados centígrados, la capital tailandesa enfrentará inundaciones severas, con una probabilidad del 70% de lluvias extremas y un aumento del nivel del mar de 88 centímetros para el 2080. En este contexto, Bangkok no solo corre el riesgo de inundarse con más frecuencia, sino enfrentará una lucha por su propia supervivencia, mientras sus habitantes miran al futuro con preocupación por el creciente impacto de un clima que no perdona. Detroit, la que una vez fue la orgullosa capital industrial de los Estados Unidos, tiene una historia de triunfos, grandeza y una caída de proporciones bíblicas. En su apogeo durante la primera mitad del siglo XX, fue el motor de la nación gracias a su poderosa industria automotriz, pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se transformó en un arsenal inigualable, produciendo bombarderos, tanques y municiones que totalizaron el 30% de la producción bélica del país. Por desgracia, esa grandeza comenzó a desmoronarse cuando en 1955 la producción de automóviles alcanzó su punto máximo y envió las señales de alerta de que algo iba mal. En los años siguientes, la competencia extranjera y nacional empezó a hacer mella, llevando a fusiones, reubicaciones y cierres de plantas. Al mismo tiempo, la automatización desplazó a miles de trabajadores y lo que alguna vez fue hogar de 1.8 millones de personas comenzó a vaciarse rápidamente. En el presente, Detroit tiene solo 633.218 habitantes, la cual es una cifra desalentadora que refleja décadas de declive. E igualmente es la causante de que otras grandes partes de la metrópolis muestren signos de abandono, como si se tratara de una película posapocalíptica. Además, la tasa de desempleo del 10.7% y los niveles de criminalidad que encabezan las listas nacionales
generan que la ciudad enfrente una lucha existencial en que podría perder a todos sus habitantes antes de que termine este siglo. Ivanovo. Ubicada a 254 kilómetros de Moscú, esa ciudad floreció durante la época soviética como la indiscutible capital textil de la nación y atrajo a mujeres de todos los rincones del país en busca de empleo. Por varias décadas, las fábricas rugían con vida y la zona prosperaba al ritmo del tejido que vestía a millones. Pero la disolución de la Unión Soviética en los años 90 marcó un giro catastrófico para este bastión de la industria. De un día para otro, Ivanovo perdió acceso a las materias primas que provenían de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central. Eso, sumado a la feroz competencia de gigantes como China e India, erosionó el motor económico de la ciudad. Y lo que alguna vez fue orgullo nacional se transformó en un área marcado por el abandono y la desesperanza económica. Hoy en día, Ivanovo es conocida como una de las regiones más deprimidas de Rusia, pero también tiene un apodo curioso, la ciudad de las novias, con la distribución de género más desbalanceada del país, donde hay 1.247 mujeres por cada 1.000 hombres, sumada a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, hicieron de esta una urbe en que la población está en constante descenso y podría desaparecer por completo en las próximas décadas. Dhaka. La capital de Bangladesh ha enfrentado durante siglos el azote de las inundaciones, pero el cambio climático ha intensificado este desafío, dejando a su enorme población en una situación alarmante. A medida que el planeta se calienta, el futuro de la ciudad y el país entero se pinta con tonos sombríos, dado que para finales de este siglo se espera que el nivel del mar aumente hasta 1.5 metros a lo largo de la costa y desencadenará cambios estacionales extremos en las lluvias y mareas. Lo que una vez fue tormentas ocasionales, ahora amenazan con volverse más frecuentes. Según las proyecciones, esas mareas inusualmente altas podrían ocurrir entre 3 y 15 veces al año para el 2100, la cual es una frecuencia que cambiaría radicalmente la vida de millones de personas. Aún más impactante es que la agricultura, que funge como la columna vertebral de la economía bangladesí, ya está sufriendo las consecuencias al ver cómo los campos de arroz están siendo invadidos por el mar, y cada año el país pierde el 1% de su tierra cultivable debido a las inundaciones de agua salada. Esto no solo impacta a los agricultores, pues las crisis han forzado a más de 100.000 personas a abandonar sus hogares cada año en busca de un refugio seguro lejos del alcance de las aguas. Yakarta. Con 10 millones de habitantes y una ubicación marcada por desafíos naturales, la capital de Indonesia enfrenta un futuro alarmante, pues se trata de una de las ciudades que más rápido se hunde en el mundo. Si no se toman medidas drásticas, partes significativas de esta mega urbe podrían quedar totalmente sumergidas para el 2050. Construida sobre tierras pantanosas, con el mar de Java frente a sus costas y atravesada por 13 ríos, Yakarta siempre ha estado a merced de las inundaciones. Pero el problema va mucho más allá del aumento del mar, ya que la ciudad entera se hunde bajo su propio peso, y según las proyecciones, cerca del 95% podría estar sumergida en poco más de 2 décadas. Para que compruebes la magnitud del problema, en los últimos 10 años se ha hundido 2.5 metros y en algunas áreas el ritmo alcanza hasta 30 centímetros por año, o más del doble del promedio mundial para megalópolis costeras. Hoy en día, casi la mitad de la ciudad ya se encuentra por debajo del nivel del mar, y deja a su enorme población vulnerable a las constantes inundaciones. Tan grave es este problema que el gobierno de Indonesia parece haberse rendido ante los cambios de la naturaleza, porque en lugar de salvar a Yakarta, iniciaron la construcción de una nueva capital llamada Nusantara y estiman que a más tardar el 2045, todas las funciones del gobierno serán trasladadas a la nueva ciudad, Shanghái. El horizonte de la metrópolis china deslumbra con rascacielos y modernas torres residenciales, pero también esconde un desafío monumental bajo su brillante fachada. Desde 1921, la capital comercial de China ha descendido casi 2 metros y la situación no parece mejorar, debido a que la combinación de una migración masiva, la construcción de nuevos edificios, el suelo blando y los efectos del calentamiento global hacen que esta siempre creciente ciudad enfrente un riesgo constante. La geografía de Shanghái, ubicada en la desembocadura del río Yangtze, la coloca sobre un terreno naturalmente inestable. Los expertos estiman que alrededor del 30% del hundimiento se debe al peso de sus imponentes rascacielos, que comprimen el suelo blando sobre el que están construidos. La situación es especialmente alarmante si consideramos el nivel del agua. Durante la marea alta, el agua supera la altura de las calles, separada únicamente por un muro de contención. Con cerca de 25 millones de habitantes, Shanghái está en una posición peligrosa, dado que un desastre como un tifón o un tsunami podría tener consecuencias catastróficas. Pero a pesar de las soluciones en marcha, la ciudad camina por una delgada línea entre su progreso y su vulnerabilidad. Maldivas. En medio del Océano Índico, a nivel del Ecuador, se encuentran las Maldivas, un conjunto de más de 1.190 islas de coral que parecen sacadas de un sueño. Sin montañas ni ríos, esas islas
apenas se elevan 2 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace de este el país el de menor altitud del mundo. Por desgracia, el paraíso terrenal enfrenta una amenaza existencial, dado que en 2004 un tsunami engulló 2/3 de su territorio y borró más de 20 islas del mapa. La catástrofe fue un presagio de lo que podría convertirse en una realidad permanente, debido a que el cambio climático avanza a pasos agigantados, provocando el derretimiento de glaciares y el consecuente aumento del nivel del mar. Si esa tendencia no se revierte, las Maldivas podrían quedar sumergidas para el 2035. Como si esta calamidad no fuera suficiente, el país que sirve como uno de los destinos turísticos más populares del mundo también sufre las consecuencias de las emisiones masivas del dióxido de carbono de las grandes naciones industriales. Considerando que los gases y residuos tóxicos intensifican la acidificación del océano, la vida marina desaparece a pasos agigantados y afecta a la pesca, que representa la principal fuente de empleo y alimentos para muchos pobladores. Por lo tanto, las Maldivas son un recordatorio tangible de que el cambio climático no es un problema del futuro. Es una realidad que ya está definiendo la geografía, la economía y la vida en uno de los lugares más bellos del planeta, Kivalina. A orillas del mar de Bering, una pequeña franja de arena alberga Kivalina, un pueblo del que nadie había oído hablar fuera de Alaska, pero que ahora está en primera plana porque podría desaparecer bajo las aguas. Este rincón del mundo, que ni siquiera aparece en los mapas, tiene la distinción de convertirse en un símbolo de cambio climático por ser el hogar de los primeros refugiados climáticos del continente americano. Actualmente Kivalina alberga a unos 400 indígenas inuit, que han vivido durante generaciones de la caza y la pesca en el mar, que ahora amenaza con consumirlo todo. Por miles de años, fueron protegidos por el hielo del Ártico, que actuaba como una barrera costera frente a las tormentas invernales, pero ahora se está derritiendo a un ritmo alarmante. Sin este escudo natural, las tormentas golpean con una fuerza implacable, erosionando la ya estrecha franja de arena que sostiene al pueblo. En un intento de proteger la zona, en 2008, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó un muro defensivo para proteger la playa, pero la estructura demostró no ser suficiente cuando una feroz tormenta azotó el área y obligó a sus residentes a evacuar, dejando en claro que Kivalina no resistirá por mucho más. Los expertos predicen que para el 2030, Kivalina será completamente inhabitable y admitieron que la única solución será mudar la ciudad entera a una nueva zona a 12 kilómetros de distancia, donde sus residentes estarán mejor protegidos de los efectos del clima. Gran Barrera de Coral. El mayor sistema de arrecifes del planeta, visible incluso desde el espacio, enfrenta una crisis sin precedentes. Hasta la fecha, la barrera, que se extiende a lo largo de 2.200 kilómetros frente a la costa de Australia, ha perdido la mitad de su coral en apenas 3 años. Lo que antes era un caleidoscopio de colores y especies marinas únicas, se ha transformado en un paisaje desolado que sirve para exponer cómo el cambio climático está reconfigurando los ecosistemas más vitales del mundo. En los últimos años, los eventos de blanqueamiento masivo en 2016 y 2017 marcaron un punto crítico, debido a que esos fenómenos, impulsados por el aumento constante de las temperaturas oceánicas, acabaron con el 50% de los corales y dejaron un vacío en el ecosistema que alguna vez sustentó a miles de especies marinas. En 2016, un verano particularmente caluroso trajo consigo el impacto combinado del cambio climático y el evento del Niño más fuerte jamás registrado, que elevó las temperaturas del agua más allá de los límites que los corales podían soportar. Buscando respuestas a la crisis, los científicos comprobaron que el fenómeno del Niño se vio amplificado por el calentamiento global provocado por el ser humano y aceleró el declive de la Gran Barrera. A la par, los expertos advierten que si no se toman medidas drásticas, ese tesoro natural podría desaparecer por completo para el 2030, llevándose consigo miles de especies marinas y el escudo natural que protege a la costa australiana de las inundaciones y tormentas. Alpes. Por milenios, los Alpes europeos fueron un emblema de la naturaleza y una fuente vital de agua dulce, pero la dura realidad es que podrían desaparecer casi por completo para el año 2100. De acuerdo a los últimos modelos climáticos, el calentamiento global provocado por la actividad humana está acelerando el deshielo a un ritmo sin precedentes. Actualmente los glaciares del mundo se están reduciendo 5 veces más rápido que en la década de 1960. Inclusive pierden la asombrosa cantidad de 369.000 millones de toneladas de nieve y hielo cada año. Si lográramos limitar el aumento de las temperaturas globales, los Alpes igualmente perderían la mitad de su volumen glaciar para el 2050, dejando cicatrices visibles en el paisaje europeo y afectando a millones de personas que dependen de ellos para su sustento. En un escenario crítico conocido como RCP 8.5, donde las emisiones humanas continúan creciendo sin control debido al aumento de la población y la actividad industrial, el futuro de los Alpes es sombrío. Para finales del siglo, ese sistema montañoso estará prácticamente desprovisto de hielo, con apenas un 5% o menos de su volumen actual,
concentrado en pequeños parches en las alturas. Eso quiere decir que grandes zonas del viejo continente perderán una valiosa fuente que provee el 40% de agua dulce, mientras que los deportes invernales serán un recuerdo del pasado. Cuenca del Congo. En el corazón de África, esta región alberga la segunda selva tropical más grande del mundo, cuyas emisiones de oxígeno en la atmósfera son incluso más altas que las del Amazonas. Por miles de años, ha sido el hogar de especies como gorilas y elefantes, junto con miles de formas de vida que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero ahora, su futuro pende de un hilo. A medida que las tasas de deforestación avanzan sin tregua, los científicos advierten que todo podría desaparecer antes de que termine el siglo. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Maryland, basado en datos satelitales recopilados entre el 2000 y el 2015, la cuenca del Congo perdió 165.000 kilómetros cuadrados de bosque, la cual es una extensión mayor de la superficie de un país como Bangladesh. A diferencia de otras regiones tropicales como América del Sur y el sudeste asiático, donde la deforestación es impulsada principalmente por las actividades industriales y la tala masiva, en el Congo el 80% de esta pérdida se debe a la agricultura de subsistencia, pues miles de campesinos atrapados en la pobreza recurren a la tala a pequeña escala como única forma de sobrevivir. De no encontrar la forma de proveer alimentos a las personas, es probable que la deforestación se incremente a medida que la población africana crece sin control y necesitan un lugar donde cultivar sin importar la destrucción de un pulmón vegetal tan necesario para la vida en la Tierra. Nápoles, la tercera ciudad más grande de Italia, alberga 909.000 habitantes y tiene una área metropolitana que reúne a 4.2 millones de personas, consolidándose como una de las mayores urbes del Mediterráneo. Pero bajo la bulliciosa vida y rica historia, yace una amenaza latente que podría cambiarlo todo: los Campos Flegreos, una gigantesca caldera volcánica que incluye el implacable monte Vesubio, responsable de la destrucción de Pompeya en el 79 después de Cristo. Por primera vez a casi 400 años, esta caldera ha comenzado a mostrar señales alarmantes de actividad, siendo este un fenómeno que podría anunciar una erupción futura. Desde entonces, los científicos han estudiado meticulosamente rocas, minerales y muestras de vidrio extraídas de la caldera, con la que lograron reconstruir su inquietante historia eruptiva. Los análisis de 23 erupciones anteriores revelaron que los depósitos de magma bajo los Campos Flegreos podrían estar entrando en una nueva fase de acumulación. Si este proceso continúa, el resultado sería una apocalíptica erupción capaz de liberar una energía equivalente a 10.000 bombas de Hiroshima, comparable a la catástrofe que sepultó a Pompeya casi 2000 años atrás. Parque Nacional de los Glaciares, el que sirve como uno de los 10 parques nacionales originales de Estados Unidos, podría perder todos sus glaciares en pocas décadas. Si viajas un poco al pasado, a su época de fundación en 1910, tenía más de 100 gigantes masas de hielo cubriendo cientos de hectáreas. Pero en la actualidad, solo 25 son lo suficientemente grandes como para ser considerados glaciares y todos ellos han sufrido un masivo deshielo. Entre 1966 y el 2015, los 26 glaciares con nombre del parque se redujeron. Algunos perdieron hasta el 80% de su superficie, pero la pérdida media fue del 40%, según informaron expertos que recopilaron datos por casi 2 décadas. La única respuesta ante la desaparición es que el aumento de las temperaturas globales han perturbado el área que en su apogeo fue famosa por sus glaciares, que la hacían lucir como un lugar de invierno eterno. Los científicos también explicaron que el parque suministra agua dulce a los habitantes del estado de Montana y a los cultivos de las granjas. Pero si las temperaturas globales siguen subiendo y las condiciones se vuelven más calurosas y secas, la demanda de agua no podrá satisfacerse. E igualmente es preocupante que la fauna, que depende del clima frío del glaciar para sobrevivir, podrá encontrarse sin fuentes de alimentos y sufrirá la misma extinción que las masas de hielo que una vez fueron esenciales para la vida. Ahora cuéntame, ¿qué lugar de tu país podrá desaparecer por efecto del cambio climático? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.